Antes de empezar con esta historia, necesito explicarte algo importante. Un mímic, o imitador, es una entidad del horror, un ser que puede copiar la apariencia y la voz de las personas que queremos. No es humano, no es normal. Es algo que utiliza nuestro amor y nuestra confianza contra nosotros mismos. Imita a nuestros seres queridos para que abramos la puerta, para que bajemos la guardia, para que lo dejemos entrar. Y una vez adentro, bueno, nadie sabe realmente qué pasa después, porque quienes lo descubren rara vez viven para contarlo. Mi nombre es Roberto y vivo en un pueblo pequeño cerca de Córdoba. Soy maestro de primaria, estoy casado con Ana desde hace 8 años. Y tenemos un hijo de 5 años que se llama Mateo. Vivimos en una calle tranquila, de esas donde después de las 11 de la noche no se escucha nada más que el viento moviendo los árboles y algún perro ladrando a lo lejos. Es el tipo de lugar donde la gente deja las bicicletas afuera sin candado y donde todos se conocen por su nombre. Por eso, cuando escuchamos los golpes en la puerta aquella madrugada, se sintió completamente fuera de lugar. Toc, toc, toc. Abrí los ojos confundido. El reloj del buró marcaba las 3:15 de la mañana. Ana también despertó a mi lado. Su mano buscó la mía bajo las cobijas. ¿Escuchaste eso?, susurró con voz adormilada. Antes de que pudiera responder, volvió a escucharse. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos, espaciados, como si quien estuviera del otro lado tuviera todo el tiempo del mundo. Entonces llegó la voz. «Mamá, papá, ¿me abren?» Sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Era la voz de nuestro hijo Mateo, inconfundible. Esa vocecita aguda que pedía agua por las noches o que gritaba emocionado cuando llegaba de la escuela. Pero Mateo estaba acostado entre nosotros en medio de la cama, profundamente dormido. Ana se sentó en la cama de golpe, su respiración se aceleró. Bajé la mirada para asegurarme, para confirmar lo que ya sabía. Ahí estaba nuestro hijo. Su pequeño pecho subía y bajaba tranquilamente, su boca ligeramente abierta, su osito de peluche apretado contra su pecho. Dormía con esa paz que solo tienen los niños pequeños, ajeno a todo. La voz volvió a escucharse desde la puerta de entrada, más clara esta vez. «Papá, tengo miedo, está muy oscuro aquí afuera». Ana empezó a temblar a mi lado. Eso es Mateo», dijo con la voz quebrada. «Es su voz, Roberto. Es exactamente su voz». Tomé el celular de la mesita de noche con manos temblorosas y abrí la aplicación de la cámara de vigilancia del porche. Habíamos instalado ese sistema hace solo 3 meses, después de que entraran a robar en la casa de los Hernández 2 calles más abajo. Nunca pensé que la usaría para algo como esto. Cuando apareció la imagen en la pantalla, los dos nos quedamos completamente helados. Ahí estaba, un niño parado frente a la puerta de madera de nuestra casa, con el mismo pijama azul con estrellas amarillas que Mateo había usado para dormir. La misma estatura, tal vez 1,10 m, el mismo cabello castaño despeinado. Miraba directo a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba colocada. Pero había algo profundamente mal en esa imagen. El niño estaba completamente inmóvil, demasiado inmóvil. No respiraba, no parpadeaba, no se movía ni 1 milímetro. Era como estar viendo una fotografía en lugar de un video en vivo. «Papá», dijo la cosa frente a nuestra puerta mirando hacia arriba directamente a la lente de la cámara. «Por favor, ábranme». Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, en un ángulo que ningún cuello humano debería poder hacer. Fue un movimiento suave, continuo, antinatural, como si tuviera bisagras en lugar de huesos. Ana empezó a llorar en silencio a mi lado, tapándose la boca con ambas manos. «No abras, por favor, no abras la puerta», me suplicó entre sollozos. De pronto el niño de la cámara sonrió, pero su sonrisa se abrió demasiado, estirándose lentamente hasta casi tocar sus mejillas, mostrando demasiados dientes, demasiado blancos, demasiado perfectos. «Yo sé que estás ahí, papá. Sé que me estás viendo». Apagué la pantalla del celular inmediatamente, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los golpes se volvieron más fuertes, más insistentes. «Bam, bam, bam».
Toda la casa parecía vibrar con cada impacto. Los cuadros en las paredes temblaban. El polvo caía del techo. Mateo se removió en su sueño, pero no despertó, como si algo lo mantuviera dormido a pesar del ruido. Nos quedamos en silencio, abrazando a nuestro hijo, sintiendo su calor, su respiración, confirmando una y otra vez que era real, que estaba ahí con nosotros. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Entonces, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Nunca abrimos aquella noche. Nos quedamos despiertos hasta que el sol comenzó a salir, iluminando lentamente nuestra habitación. Solo entonces me atreví a revisar las cámaras nuevamente. No había nada frente a la puerta, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Durante los siguientes días intentamos convencernos de que había sido una broma cruel. Tal vez algún vecino con un sentido del humor retorcido. Quizás unos adolescentes del pueblo que habían conseguido una grabación de la voz de Mateo de alguna manera. Ana sugirió que podría haber sido alguien usando una de esas aplicaciones que imitan voces. Yo quería creerlo. Dios sabe cuánto quería creerlo. Revisé las grabaciones de las cámaras una y otra vez durante esos días. Cada vez que lo hacía sentía ese mismo escalofrío recorriendo mi espalda. Esa sonrisa imposible, esa cabeza inclinada en un ángulo que ningún ser humano podría lograr, los ojos que nunca parpadeaban. Pero me obligué a pensar que eran efectos, trucos de cámara, algo que tenía una explicación lógica. Le pregunté a Mateo si había notado algo extraño, si alguien le había hablado en la escuela o en el parque. Él solo me miró confundido con esos ojos grandes y oscuros que heredó de su madre. «No, papá, ¿por qué?», preguntó mientras coloreaba un dinosaurio en su libro. «Por nada, hijo, solo preguntaba». Ana habló con algunas vecinas. Nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche. La señora Ramírez, que vive justo enfrente y es conocida por no perderse ningún chisme del vecindario, juró que había estado despierta hasta tarde, viendo su telenovela y no vio a nadie cerca de nuestra casa. Empecé a dormir un poco mejor. Tal vez había sido un evento aislado. Algo extraño y perturbador, sí, pero que no volvería a pasar. Eso me repetía cada noche antes de cerrar los ojos. Estaba equivocado. La segunda visita fue peor, mucho peor. Ocurrió 3 noches después del primer incidente. Esa noche no hubo golpes primero. Lo que nos despertó fue la voz, pero no venía de la puerta de entrada. Venía de la ventana de la sala, del otro lado de la casa. «Mamá». Era un susurro suave, casi delicado. El tipo de susurro que un niño usa cuando está asustado y busca consuelo. «Mamá, tengo frío». Ana se aferró a mi brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Su cuerpo entero temblaba. «Está otra vez, Roberto, ha vuelto». Tomé el celular con manos que no podía controlar y abrí las cámaras de seguridad. Primero revisé la puerta principal. Nada. El porche estaba vacío, iluminado por la luz amarillenta que dejamos encendida todas las noches. Luego cambié a la cámara del patio trasero, la que apunta hacia la ventana de la sala, y ahí lo vimos. Estaba pegado a la ventana, su cara contra el vidrio, dejando un círculo de vaho con su respiración. Excepto que esa cosa no necesitaba respirar. Era solo parte de la actuación. La luz del patio iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras que hacían que sus facciones se vieran distorsionadas y equivocadas. Era Mateo, o al menos se parecía a él. Tenía su misma nariz pequeña, sus mismas pecas en las mejillas, su mismo cabello revuelto, pero su expresión era completamente incorrecta. Tenía los ojos demasiado abiertos, sin parpadear, fijos en un punto que no podíamos ver. Y su sonrisa estaba completamente rígida, como congelada en su cara, como si alguien estuviera usando su rostro como una máscara mal ajustada. «Papá», dijo la cosa, y su voz se distorsionó ligeramente como una grabación vieja reproducida en un equipo dañado. «¿Por qué no me dejaron entrar la otra noche?» Miré a Mateo en nuestra cama. Dormía profundamente entre nosotros, acurrucado en posición fetal, su respiración pausada y tranquila. Ana lo abrazó con fuerza, como si temiera que alguien fuera a arrebatárnoslo. «Eso no es nuestro hijo».
susurró Ana, lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso no es él, no puede serlo. Volví a mirar la pantalla del celular. La cosa seguía ahí, presionada contra el vidrio. Entonces levantó la mano lentamente, con movimientos mecánicos y poco naturales, y golpeó el vidrio con un solo dedo. El sonido resonó en la casa silenciosa. «Pero puedo serlo», dijo, y su voz cambió completamente. Por un momento dejó de sonar como un niño de 5 años. Sonó antigua, rasposa, hueca, como si viniera de muy lejos, de un lugar donde las voces no deberían existir. Solo tienen que abrir la puerta. Solo eso. Una puerta. Tan fácil. De pronto su cabeza se movió bruscamente hacia un lado, con un movimiento seco y violento, como si algo dentro de él estuviera acomodándose, ajustándose, tratando de encajar en un espacio que no le correspondía. Escuchamos un chasquido, como huesos rompiéndose, pero la cosa no mostró ninguna señal de dolor. Luego empezó a reír, una risa que intentaba ser infantil, juguetona, inocente, pero no lo lograba. Había algo fundamentalmente equivocado en ese sonido. Era como escuchar a alguien que nunca había sido niño tratando de imitar cómo se supone que ríen los niños. Cada risa era idéntica a la anterior, sin variación, sin emoción real detrás. Apagué las cámaras otra vez, incapaz de seguir mirando. Ana lloraba en silencio, su cara enterrada en el cabello de Mateo, respirando su olor a champú de bebé y sudor de niño, confirmando que era real. Esa noche no dormimos ni un segundo. Nos quedamos despiertos abrazando a nuestro hijo, escuchando cada sonido de la casa. El refrigerador zumbando, el reloj de la sala marcando cada segundo, el viento moviendo las ramas del árbol contra la ventana. Cada ruido nos hacía saltar. Cuando el sol finalmente salió, revisé el patio. No había huellas en el pasto, no había marcas en la ventana, nada que probara que algo había estado ahí. Pero yo sabía la verdad. Ana sabía la verdad. Esa cosa conocía a nuestro hijo. Conocía su voz, su apariencia. Probablemente sabía cosas de él que nadie más sabía. Y cada vez que regresaba, parecía estar aprendiendo, mejorando su imitación, acercándose más a la perfección. Pensamos que ya no volvería. Nos aferramos a esa esperanza durante los días siguientes como si fuera lo único que nos mantenía cuerdos. Ana apenas podía funcionar. La veía mirando a Mateo constantemente, estudiando cada gesto, cada expresión, como si temiera que en algún momento dejara de ser nuestro hijo y se convirtiera en otra cosa. Yo tampoco estaba mejor. Había perdido el apetito. Apenas podía concentrarme en el trabajo. Los niños en mi clase me preguntaban si me sentía bien, porque me quedaba mirando la puerta del salón, esperando que algo entrara. Le conté a mi hermano sobre lo que estaba pasando. Vive en la ciudad a 2 horas de aquí. Se rió. Pensó que estaba bromeando. Cuando insistí, cuando le envié los videos de las cámaras, se quedó callado por un momento. Luego dijo que probablemente era alguien disfrazado, que debía llamar a la policía. Pero yo sabía que la policía no podría ayudarnos. ¿Qué les iba a decir? ¿Que algo que se parecía a mi hijo estaba tocando nuestra puerta por las noches? Me tomarían por loco. Ana quería mudarnos, empacar todo e irnos esa misma semana, buscar una casa en otro pueblo, en otra ciudad, en cualquier lugar que no fuera ahí. Pero algo me decía que no serviría de nada. Esa cosa, lo que fuera, nos había encontrado aquí. Podría encontrarnos en cualquier parte. Una semana después de la segunda visita, cuando empezábamos a respirar un poco más tranquilos, cuando Mateo había vuelto a sonreír y jugar como siempre, ocurrió la tercera visita. Y esta fue la peor de todas. Fue a las 3:07 de la mañana. Lo sé porque me quedé mirando el reloj cuando empezaron los golpes. Esta vez fueron brutales desde el principio. No hubo susurros. No hubo voces suaves pidiendo entrar. Peam, peam, peam. La puerta entera vibraba con cada impacto, como si alguien estuviera golpeándola con todas sus fuerzas. Los cuadros de las paredes se sacudían. Escuché cómo se rompía algo en la cocina, probablemente un plato que cayó del escurridor. Mateo despertó llorando, asustado por el ruido. Sus ojitos estaban llenos de lágrimas y su labio inferior temblaba. «Papá, hay alguien afuera, quiero que se vaya, tengo miedo».
Lo abracé fuerte contra mi pecho, sintiendo su corazón latir acelerado como el de un pajarito asustado. Ana se acercó a nosotros, formando un círculo protector alrededor de nuestro hijo. La voz llegó inmediatamente, pero ya no fingía tan bien. Ya no sonaba exactamente como Mateo. Era como si la cosa se estuviera cansando de pretender, como si estuviera mostrando lo que realmente era debajo de la máscara. Papá. Cada palabra sonaba ligeramente incorrecta, con pequeñas distorsiones, como si algo estuviera aprendiendo a hablar, pero no lo lograba del todo. He estado esperando aquí afuera, hace frío, tengo hambre. ¿Por qué no me dejan entrar a mi propia casa? Con manos temblorosas abrí las cámaras de seguridad, y lo que vimos nos heló la sangre hasta los huesos. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No había un niño afuera. Había varios. 3 figuras pequeñas paradas frente a la puerta de entrada. Todas exactamente de la misma altura. Todas con el mismo pijama azul con estrellas amarillas. Todas con la cara de Mateo. 3 copias idénticas de nuestro hijo, paradas en perfecta formación mirando directamente hacia la cámara. Al mismo tiempo, como si fueran marionetas controladas por los mismos hilos, las 3 figuras levantaron la cabeza. El movimiento fue sincronizado, perfectamente coordinado, completamente antinatural, y hablaron al unísono, sus 3 voces mezclándose en un coro distorsionado. Papá, ¿cuál de nosotros es el verdadero? Las 3 sonrieron al mismo tiempo. La misma sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, demasiado equivocada. Ana empezó a rezar en voz baja. El Padre Nuestro, el Ave María, oraciones que no había dicho desde que era niña. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. Yo apenas podía respirar. El aire parecía haberse vuelto pesado, difícil de tragar. Mi pecho se sentía apretado. Entonces una de las figuras se separó del grupo y caminó directamente hacia la cámara. Sus movimientos eran extraños, como si estuviera flotando más que caminando. Se acercó tanto que su cara llenó toda la pantalla del celular, y ahí, justo frente a mis ojos, su cara comenzó a deformarse lentamente. La piel se estiró como si fuera de hule. Los ojos se hundieron en sombras profundas y vacías. La boca se abrió demasiado, revelando una oscuridad que parecía no tener fin. «Si no me abres ahora mismo», dijo con una voz que ya no intentaba sonar humana, «voy a entrar igual. No necesito tu permiso». Solo estaba siendo educado. Los golpes en la puerta se volvieron ensordecedores. Bam, 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 bam. Tan fuertes que estaba seguro de que la madera se iba a romper en cualquier momento. El marco entero crujía. Podía ver cómo la puerta se combaba hacia adentro con cada impacto. Mateo gritaba en mis brazos tapándose los oídos con las manos. «Que pare, papá. Haz que pare, por favor». La cámara se llenó de estática. La imagen se cortaba, se pixelaba, mostraba formas que no tenían sentido. Por un momento, entre la estática, vi algo que no era un niño en absoluto. Era algo largo, delgado, con demasiadas articulaciones, pero la imagen se cortó antes de que pudiera verlo claramente. Después el silencio, un silencio tan completo, tan absoluto que era casi doloroso. Ni golpes, ni voces, ni estática, nada. Nos quedamos ahí, los 3 abrazados en la cama, temblando, llorando, esperando. Esperamos toda la noche. El amanecer llegó lento, dolorosamente lento. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me atreví finalmente a levantarme. Revisé toda la casa. Las puertas estaban intactas, las ventanas cerradas. No había señales de que nadie hubiera intentado entrar por la fuerza. Afuera, en el porche, no había huellas. Nada que indicara que 3 figuras habían estado paradas ahí durante horas, pero yo sabía lo que habíamos visto. Ana sabía lo que habíamos visto. Y Mateo, nuestro pobre Mateo, tendría pesadillas durante meses. Esa misma mañana, con el sol apenas saliendo, llamé al padre Méndez de la iglesia del pueblo, un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello completamente blanco, y unas manos grandes y callosas de haber trabajado en el campo antes de entrar al seminario. Lo conocía de vista, de verlo dar misa los domingos, pero nunca había hablado con él más allá de un saludo cortés. Cuando abrí la puerta vi algo en sus ojos que me asustó.
No era sorpresa, no era incredulidad, era reconocimiento, como si supiera exactamente por qué lo había llamado antes de que yo dijera una sola palabra. «Pase por favor, padre», le dije, haciéndome a un lado. Se sentó en la sala mientras Ana preparaba café. Mateo estaba en su cuarto jugando con sus carritos, ajeno a la conversación que estaba por tener lugar. Le conté todo, desde la primera noche hasta la tercera visita. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, le mostré los videos de las cámaras. Vio el primero completo, con esa figura inmóvil de nuestro hijo parado frente a la puerta. Vio el segundo, con la cara presionada contra la ventana. Cuando llegamos al tercero, al de las 3 figuras, cerró los ojos por un momento. Suspiró profundamente. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo en esta casa?», preguntó con voz calmada. «3 años, padre. Nos mudamos aquí cuando Mateo tenía 2 años. ¿Y alguna vez notaron algo extraño antes de esto? ¿Sombras que no deberían estar ahí? ¿Objetos que se movían solos? ¿Sensación de ser observados?». Ana y yo nos miramos. Ahora que lo mencionaba, sí había habido cosas. Pequeñas cosas que habíamos descartado. Puertas que encontrábamos abiertas cuando jurábamos haberlas cerrado. El sentimiento ocasional de que había alguien más en la habitación cuando estábamos solos. Una vez, hace como 6 meses, Mateo me dijo que había visto a un niño parado en el pasillo por la noche. Le dije que había sido un sueño, y no volví a pensarlo. Algunas cosas sí, admití, pero pensamos que eran coincidencias, cosas normales. El padre Méndez asintió lentamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio donde esa cosa había estado parada. «Hay entidades», dijo finalmente sin voltear a vernos, «que existen en los márgenes de nuestro mundo. No son espíritus de personas que vivieron. Son algo diferente, algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, esperando». Hizo una pausa. El silencio se sentía pesado. «Estas cosas no tienen forma propia. Son vacías, hambrientas. Y lo que más ansían es lo que nosotros tenemos: calor, vida, amor. Así que imitan, copian, estudian a quienes amamos para poder acercarse, para poder entrar». Ana dejó escapar un sollozo. Yo sentía un nudo en la garganta. «¿Qué quiere de nosotros?», pregunté. «¿Qué quiere de Mateo?». El padre se volvió hacia mí. Su expresión era seria, casi triste. «Quiere reemplazarlo, quiere tomar su lugar. Una vez adentro, una vez que le permitan cruzar el umbral por voluntad propia, puede hacer el intercambio. Ustedes seguirían viendo a Mateo, hablando con Mateo, criando a Mateo, pero ya no sería él. Y su verdadero hijo quedaría atrapado afuera, en el frío, en la oscuridad, mientras esa cosa vive su vida». Sentí que iba a vomitar. Ana se tapó la boca con ambas manos. «Pero no abrieron», continuó el padre. «Y eso los salvó. Estas cosas tienen reglas. No pueden simplemente entrar. Necesitan ser invitadas. Necesitan permiso. Por eso golpean. Por eso suplican. Por eso intentan engañarlos». Luego miró hacia el pasillo donde estaba el cuarto de Mateo. «¿Puedo verlo?». Lo llevamos a la habitación. Mateo estaba en el suelo haciendo chocar 2 carritos de juguete. Cuando vio al padre Méndez, sonrió con esa sonrisa grande y sincera que iluminaba su cara. «Hola», dijo Mateo con timidez. El padre se arrodilló junto a él. Observó su rostro con atención. Luego extendió la mano y tocó suavemente su frente. Cerró los ojos y murmuró algo en latín que no pude entender. Después de un momento, abrió los ojos y asintió. «Es él. Es su hijo». La cosa no logró entrar. El alivio que sentí fue tan grande que tuve que apoyarme contra la pared. Esa tarde, el padre Méndez bendijo la casa completa. Caminó por cada habitación con agua bendita, rociándola en las esquinas, en las puertas, en las ventanas. Rezó en voz alta, palabras en latín y español que llenaban el espacio. Nos hizo rezar con él. Incluso Mateo participó repitiendo las palabras lo mejor que podía con su vocecita. Cuando terminó ya había oscurecido afuera. Antes de irse, el padre Méndez se detuvo en la puerta.
Su rostro estaba cansado pero determinado. Si vuelve a tocar y existe la posibilidad de que lo haga, no respondan. Ni una palabra, ni un sonido. No le den nada con qué trabajar. Estas cosas se alimentan de nuestra atención, de nuestro miedo, de nuestra duda. Ignórenla completamente. Recen. Manténganse juntos, pero no interactúen con ella de ninguna forma. ¿Y si no se va?, preguntó Ana con voz temblorosa. «Se irá», dijo el padre con confianza. «Eventualmente. Cuando se dé cuenta de que no puede entrar, de que ustedes no van a ceder, buscará otro lugar, otra familia, otras víctimas». Esas palabras me persiguieron durante días. Pensar que esa cosa simplemente se movería a otra casa, a otra familia con niños, me revolvía el estómago. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que proteger a los míos. El padre Méndez tenía razón. Esa cosa no volvió. Las cámaras nunca volvieron a mostrar nada fuera de lo normal. Los golpes desaparecieron, la voz también. Durante semanas, vigilé obsesivamente las grabaciones cada mañana. Nada. Solo nuestro porche vacío, nuestro patio tranquilo, nuestra casa en paz. Lentamente, muy lentamente, la vida volvió a la normalidad. Ana empezó a dormir mejor. Yo pude concentrarme de nuevo en el trabajo. Mateo parecía haber olvidado todo, como hacen los niños, como si hubiera sido solo una pesadilla que se desvaneció con la luz del día. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y las ramas rascan contra las ventanas, Mateo a veces se despierta y dice algo mientras duerme. Algo que me deja helado cada vez que lo escucho. Algo que me hace levantarme de la cama e ir a su cuarto para asegurarme de que está bien, de que está solo, de que es realmente él, porque lo dice con una voz que no parece completamente suya. Una voz que es casi correcta pero no del todo. Una voz que suena como si algo estuviera practicando, aprendiendo, esperando. «Papá», susurra en medio de la noche con los ojos cerrados, todavía profundamente dormido. «La próxima vez sí vas a abrir». Y yo me quedo ahí, en el marco de su puerta, observándolo en la oscuridad, rezando para que esa próxima vez nunca llegue, rezando para que lo que sea que estuvo afuera esas noches haya encontrado otro lugar a donde ir, otro umbral que cruzar. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sé la verdad. Sé que está esperando. Sé que tiene paciencia. Sé que estas cosas no olvidan. Y sé que algún día, tal vez en meses, tal vez en años, escucharé esos golpes de nuevo. Y tendré que ser lo suficientemente fuerte para no abrir, para proteger a mi familia, para mantener esa cosa afuera, donde pertenece, en la oscuridad que la creó. Porque ahora sé que hay cosas peores que la muerte. Hay cosas que imitan la vida, y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir completamente. Yo vivía con mi papá en un rancho que quedaba lejos del pueblo. Era una casa de adobe, ni muy grande ni muy chica, con paredes gruesas que mantenían el fresco en el día y guardaban el calor en la noche. Alrededor teníamos tierras donde sembrábamos maíz y frijol. Mi hermano mayor se había ido para el norte a buscar trabajo, y mi hermana Luisa trabajaba allá en Cancún, en un hotel. Las cosas en el rancho siempre habían sido tranquilas. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero sabía del campo y de la tierra. Me enseñó a trabajar desde chico. Nos levantábamos temprano, cuando apenas clareaba, y nos íbamos a revisar los cultivos. Por las tardes, cuando el sol pegaba fuerte, nos metíamos a la casa a descansar. Todo cambió cuando Luisa regresó. Llegó una tarde de julio, sin avisar. Traía una maleta vieja y de la mano venía su hijo, mi sobrino Toñito. El niño tenía 4 años. Era flaquito, de ojos grandes y oscuros, muy callado para su edad. Luisa se veía cansada, con ojeras marcadas y la mirada triste. No dio muchas explicaciones. Solo dijo que había tenido problemas con su esposo y que necesitaba dejarnos al niño por un tiempo mientras ella arreglaba sus cosas y volvía al trabajo. Mi papá no hizo preguntas. Preparó un cuarto para Toñito y le dijo a Luisa que se quedara tranquila, que aquí cuidaríamos bien al pequeño. Luisa se fue 2 días después,
Recuerdo que abrazó a Toñito largo rato antes de subirse al autobús. El niño no lloró, solo la miró irse con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería entender un niño de su edad. Los primeros días, Toñito casi no hablaba. Comía poco y pasaba el tiempo sentado en la sala, viendo por la ventana. Mi papá y yo tratábamos de hacerlo sentir cómodo, pero el niño parecía estar en su propio mundo. Pensé que era normal, que extrañaba a su mamá y necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero entonces empezó a jugar afuera. Una mañana lo vi caminando hacia la parte de atrás de la bodega. Era un lugar que casi no usábamos. La bodega era vieja, de adobe como la casa, y guardábamos ahí herramientas oxidadas y costales de semilla. La parte trasera daba a una esquina donde había un árbol de mezquite grande y torcido. Era un rincón húmedo y sombrío, siempre fresco incluso cuando el sol pegaba fuerte en el resto del rancho. La tierra ahí nunca se secaba del todo. Le dije a Toñito que mejor jugara en el frente de la casa, donde había más espacio y luz, pero el niño sacudió la cabeza y siguió caminando hacia allá. Desde ese día, esa esquina se volvió su lugar favorito. Pasaba horas ahí. Yo lo vigilaba de lejos mientras hacía mis tareas. Lo veía agachado junto al mezquite, moviendo piedritas y palitos como si estuviera construyendo algo. A veces hablaba solo. Pensé que era cosa de niños, que tenía amigos imaginarios como muchos a esa edad, pero había algo raro en la forma en que hablaba. No era el tono que usan los niños cuando juegan. Era más serio, más pausado, como si estuviera teniendo una conversación de verdad con alguien. Me acercaba a veces para escuchar qué decía, pero en cuanto notaba mi presencia, Toñito se callaba y me miraba con esos ojos oscuros sin decir nada. Pasaron las semanas y Toñito seguía con lo mismo. Cada mañana, después de desayunar, se iba directo a esa esquina detrás de la bodega. Mi papá empezó a notarlo también, pero no decía nada. Solo lo observaba desde la distancia con el ceño fruncido, como si estuviera pensando en algo que no quería compartir. Una tarde, mi madrastra, que vivía con nosotros desde hacía unos años, me llamó preocupada. Había bañado a Toñito y notó algo extraño en sus brazos. Fui a ver. El niño tenía moretones, varios de ellos redondos y oscuros, como marcas de dedos. Estaban en los antebrazos, justo donde alguien lo habría agarrado con fuerza. Le pregunté a Toñito cómo se había hecho eso. El niño se encogió de hombros y dijo que no sabía, que tal vez se había golpeado jugando. Mi madrastra pensó que quizás se había caído del tractor viejo que teníamos guardado cerca de la casa. Yo quise creerlo, pero algo no me cuadraba. Esa misma tarde, cuando Toñito se fue a dormir, decidí revisar la esquina de la bodega. Quería ver qué tanto hacía el niño ahí que lo tenía tan entretenido. Caminé despacio hacia el mezquite mientras el sol se escondía detrás de los cerros. La sombra del árbol se hacía más larga y oscura. Cuando llegué, sentí algo raro de inmediato. El aire era diferente ahí, más pesado, más frío de lo normal, incluso para esa hora. Me agaché donde Toñito solía sentarse y vi que había dibujado figuras en la tierra con un palito. Eran formas extrañas, círculos y líneas que no parecían cosa de niño. Pero lo que más me llamó la atención fue el olor. No era el olor normal de tierra mojada que uno siente después de la lluvia. Era un olor distinto, más profundo, como a tierra que había estado enterrada mucho tiempo y que alguien acababa de remover. Olía a raíz vieja, a humedad estancada, a algo que no debería estar ahí. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Me levanté rápido y regresé a la casa. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en esos moretones, en el olor, en la forma en que Toñito hablaba solo en esa esquina. Entonces llegó la tormenta. Era agosto y las lluvias de temporal pegaban fuerte. Una noche, el cielo se puso negro como boca de lobo y empezaron los truenos. Los relámpagos iluminaban todo el rancho como si fuera de día por un segundo y luego volvía la oscuridad. La lluvia caía con tanta fuerza que golpeaba el techo de lámina como tambores. Estábamos todos en la cocina, esperando a que pasara lo peor de la tormenta. Mi madrastra preparaba café caliente. Yo miraba por la ventana cómo el agua formaba ríos en el patio. De repente, mi madrastra dio un grito. Toñito no estaba. Habíamos estado tan distraídos con la tormenta
que no notamos cuando se fue. Salí corriendo a buscarlo, gritando su nombre bajo la lluvia. El agua me calaba hasta los huesos. Los truenos retumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. Lo encontré en la esquina de la bodega. Estaba parado bajo el mezquite, completamente seco. Ni una gota de lluvia le había caído encima, como si algo lo estuviera protegiendo. Hablaba hacia la oscuridad, moviendo los labios, pero no alcanzaba a escuchar qué decía por el ruido de la tormenta. La luz de un relámpago iluminó todo por un segundo y juro que vi una sombra junto a él, una figura alta y delgada que desapareció en cuanto volvió la oscuridad. Corrí hacia Toñito, lo agarré del brazo y lo saqué de ahí casi arrastrándolo. El niño no protestó, no lloró, no dijo nada. Solo volteó una vez hacia atrás, hacia la esquina oscura bajo el mezquite, antes de dejar que lo llevara de vuelta a la casa. Esa noche le conté todo a mi papá. Mi papá me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contarle lo de la tormenta, lo de la sombra que creí ver y lo raro que era todo con Toñito en esa esquina, se quedó callado un buen rato. Miraba su taza de café como si ahí estuviera escrita alguna respuesta. Luego suspiró hondo y me miró a los ojos. Me dijo que al día siguiente íbamos a cerrar esa parte del rancho. No me dio explicaciones esa noche. Solo me dijo que me fuera a dormir y que no dejara que Toñito saliera de la casa hasta que él arreglara las cosas. A la mañana siguiente, muy temprano, mi papá fue al pueblo y regresó con rollos de malla ciclónica y alambre de púas. Pasamos todo el día levantando un cerco alto alrededor de la esquina trasera de la bodega, bloqueando completamente el acceso al mezquite. Mientras trabajábamos, mi papá finalmente habló. Me contó que cuando él era joven, mucho antes de que yo naciera, un hombre que trabajaba en el rancho había desaparecido. Nadie supo qué le pasó. Lo buscaron por días, pero nunca lo encontraron. La familia del hombre vino a hacer preguntas. Revisaron todo el rancho, pero no había ni rastro de él. Con el tiempo, la gente dejó de hablar del asunto. Pero mi papá siempre supo que algo no estaba bien en esa esquina. Me dijo que la tierra ahí era diferente, que había lugares donde las cosas que deberían estar descansando no lo hacen, lugares donde se queda atrapado lo que ya se fue. Cuando terminamos de poner el cerco, mi papá clavó el último poste bien profundo y me agarró del hombro con fuerza. Me miró muy serio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nunca dejes que el niño pase para acá. Y si alguna vez alguien te habla desde ahí, desde el otro lado del cerco, no contestes, porque si le haces plática a los que ya no están, se dan cuenta de que los escuchas. Y cuando eso pasa, ya no te sueltan. Sentí un frío en el estómago aunque el sol pegaba fuerte ese día. Toñito no volvió a acercarse a esa esquina. Los siguientes días estuvo más callado que de costumbre. Ya no jugaba afuera. Se la pasaba en su cuarto o sentado en la sala, mirando hacia la ventana que daba al patio trasero. A veces lo encontraba parado frente a la ventana en la noche, cuando todos dormíamos, viendo hacia dónde estaba el cerco. Le preguntaba si estaba bien y solo asentía con la cabeza, pero no me miraba a los ojos. Pasaron 3 semanas así hasta que Luisa regresó. Llegó en un taxi desde el pueblo, con mejor cara que cuando se fue. Había conseguido acomodar sus cosas y tenía un nuevo departamento en Cancún. Venía por Toñito para llevárselo con ella. Nos agradeció a mi papá y a mí por haberlo cuidado. Empacó las pocas cosas del niño y se prepararon para irse. Antes de subir al taxi, Toñito soltó la mano de su mamá y caminó hacia el patio trasero. Luisa lo llamó, pero el niño siguió caminando hasta llegar al cerco nuevo que habíamos puesto. Yo lo seguí de cerca, con el corazón latiéndome rápido. Toñito se quedó parado frente a la malla ciclónica, mirando hacia la oscuridad que había detrás, hacia donde estaba el mezquite que ya no se podía ver bien por el cerco. Entonces metió sus deditos entre los huecos de la malla y levantó la mano. Empezó a moverla de un lado a otro despacio, como diciendo adiós, como si alguien del otro lado estuviera ahí viéndolo irse. Me quedé helado viendo esa escena. El niño se quedó así unos segundos que se sintieron eternos. Luego bajó la mano, se dio la vuelta y corrió hacia donde estaba su mamá esperándolo. No volteó atrás. Se subió al taxi y se fueron. Mi papá y yo nos quedamos parados en el patio,
viendo cómo el taxi se alejaba por el camino de tierra hasta desaparecer. Esa noche, cuando ya estaba oscuro, escuché un ruido que venía del patio trasero, un sonido como de algo arrastrándose por la tierra. Me asomé por la ventana pero no vi nada, solo el cerco que habíamos puesto, meciéndose un poco con el viento. Cerré la cortina rápido y me metí a la cama. Desde entonces, nunca vuelvo a pasar por esa parte del rancho cuando está oscureciendo. Y si alguna vez escucho algo que viene de ahí, hago como que no oigo nada. Porque mi papá tenía razón. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Y hay lugares en la tierra donde no debemos jugar, ni hablar, ni siquiera voltear a ver. Porque algunos que ya se fueron, siguen esperando que alguien los escuche.